El cineasta mexicano Guillermo del Toro debuta en los terrenos de la animación con una nueva adaptación de Pinocho, pues reconociendo la importancia y la influencia que tuvo la animación tanto en su vida como en su obra, el director reveló que había querido trasladar esta historia a la pantalla grande desde que tiene memoria. Pero no fue sino hasta el año 2008, cuando ya había alcanzado cierto renombre en Hollywood no solo como un cineasta competente, sino también como un autor cinematográfico con una habilidad narrativa asombrosa, que el realizador declaró que buscaría desarrollar el proyecto. Sin embargo, el proceso fue avanzando lento y con bastantes tropiezos en el camino, principalmente por razones presupuestales y discrepancias artísticas en su concepción, hasta que finalmente Netflix entró en la ecuación en 2018 para poder solventar la producción de la cinta y poder materializarse en lo que hoy ya podemos ver a través de sus pantallas. La historia del muñeco de madera que cobra vida a través de la intervención de la magia ya ha sido trasladada al mundo del celuloide en numerosas ocasiones. La más reconocida culturalmente es la versión animada de Disney presentada en 1940 como su segundo largometraje animado tras el éxito obtenido por Blancanieves y los siete enanos. El impacto de esta versión en el imaginario colectivo queda demostrado frente al absoluto desconocimiento que se tiene del cuento original del italiano Carlo Collodi, que fue publicado íntegramente por primera vez en 1883 con las famosas ilustraciones de Enrico Mazzanti, y que presenta episodios realmente oscuros, como Pinocho engañando a un carabinero para que se lleve preso a Geppetto, o asesinando a Pepe Grillo cuando éste le recrimina la acción contra su padre, intentando hacerle ver que lo que hizo estaba mal. En 2020 se presentó una versión a cargo de Matteo Garrone y se celebró que fuera mucho más fiel al texto de Collodi, abrazando los oscuros episodios que la versión edulcorada de Disney había transformado en pasajes con moraleja adoctrinadora. Como un dato curioso, debemos señalar que Geppetto en esta versión es encarnado por Roberto Benigni, quien 18 años atrás había presentado su muy vapuleada versión de la marioneta que quería ser un niño de verdad. Y apenas hace unos meses, en septiembre para ser más precisos, Disney estrenó la decepcionante versión live action de su propio clásico animado protagonizado por Tom Hanks bajo la dirección de Robert Zemeckis, un cineasta cada vez más alejado de los títulos con cierta audacia que marcaron su carrera, como la trilogía Volver al Futuro, Quien engañó a Roger Rabbit, La muerte le sienta bien y Contacto. Pero el Pinocho de Guillermo del Toro se distancia bastante tanto de otras versiones cinematográficas como del relato original de Collodi. En la historia propuesta por el mexicano, ambientada en el periodo de entreguerras, conocemos a un cariñoso carpintero llamado Geppetto, quien vive junto con su pequeño y adorable hijo Carlo en una relativa tranquilidad, a pesar de que el fascismo de Benito Mussolini está tomando el control de todo alrededor, incluyendo las calles y las mentes de todos en su remota villa italiana. Una trágica noche, Carlo muere a consecuencia de un infame accidente bélico que ya deja ver el discurso de la cinta sobre el absurdo de la guerra. Geppetto queda sumido completamente en el más profundo dolor para un padre, en un estado catatónico perpetuo que ni el tiempo ni el alcohol han podido ayudarle a superar. Varios años después, durante una noche de tormenta y en un violento arranque de locura avivado por la bebida y la desoladora soledad, el carpintero derriba el árbol que había sembrado en honor a la memoria de su hijo junto a su tumba, y con él decide construir a un nuevo Carlo en una secuencia plena en referencias al obsesivo Víctor Frankenstein y su monstruosa criatura. El espíritu del bosque es testigo del doloroso episodio que atraviesa el carpintero, y con clemencia responde a su deseo otorgándole vida al muñeco de madera, pero no sin antes asignarle al diminuto aspirante a escritor Sebastián J. Grillo la tarea de fungir como su guía moral. Con su primera aparición como un ente animado mágicamente que se contorsiona y se retuerce como un ser poseído emparentado con Regan de El Exorcista, dan inicio a las aventuras de este peculiar Pinocho, un personaje desprovisto de toda moral que se enfrenta a un mundo hostil con guerra, odio y muerte, pero también a uno con lealtad, amistad y amor. Si lo pensamos detenidamente, el stop motion es la técnica idónea para una historia sobre un muñeco mágicamente animado, y para lograr tal empresa, el director de Titanes del Pacífico se rodeó entonces de un impresionante equipo creativo con el fin de crear una cuidadosa producción artesanal de gran calado emocional, compartiendo así la dirección de la cinta con Mark Gustafson, una leyenda viva de la animación cuadro por cuadro que ha dado vida a obras cinematográficas como El fantástico Señor Zorro de Wes Anderson. Como parte del equipo de animación, trabajó además con el Taller de Chucho, un estudio mexicano de animación localizado en su natal Jalisco y donde se animó una secuencia particular que destila todo el sello distintivo no solo del cineasta, sino también de la idiosincrasia mexicana con respecto a la muerte. En el apartado del guión buscó el apoyo del sensacional Patrick McHale, guionista de casi un centenar de episodios de la serie animada Hora de Aventura y creador de la fabulosa miniserie Más allá del jardín. Del Toro también requirió de la magnífica labor de Frank Passingham, cinefotógrafo detrás de otros proyectos animados como Kubo y la búsqueda samurái, Piratas una loca aventura y Pollitos en fuga.
Por su parte, los artistas conceptuales Guy Davis y Kurt Enderle se encargaron de diseñar a los personajes con una fuerte inspiración en las obras que el artista Chris Grimley realizó hace unos años para la versión ilustrada del relato. La reconocida compañía Mackinnon & Saunders se encargó de fabricar las figuras de los personajes principales: Pinocho, Geppetto, Sebastián J. Grillo, el Conde Volpe y Spazzatura. Con este talentoso equipo colaborando hombro con hombro, el mexicano se apropia de la historia de Pinocho y la transforma de manera radical, pero sin traicionar el espíritu del relato de Collodi. Y es que en la versión original de la historia, que cabe aclarar se trata de un texto escrito durante la reunificación de Italia y el autor quería retratar a la comunidad de la época a través de un alto contenido político y moral, Pinocho se amolda a las convenciones de la sociedad y aprende a ser un niño bueno, un niño obediente, y debido a eso se le otorga una segunda oportunidad, pero ahora como un niño de verdad. Sin embargo, el Pinocho de Guillermo del Toro, si bien también aprende lecciones en el camino, es él el principal responsable del cambio de visión en los otros personajes debido a su pureza y amoralidad con la que nace y cuestiona las convenciones de la iglesia, del Estado e incluso del seno familiar. La cinta no tiene reparo alguno en mostrarlas como instituciones sociales que buscan doblegar la voluntad, por lo que Guillermo del Toro propone así una efusiva invitación al desacato como único vehículo para alcanzar la verdadera libertad. El tema de la desobediencia no es nuevo en el cine del mexicano, pues junto con El Espinazo del Diablo y El Laberinto del Fauno se podría dar forma a una suerte de trilogía sobre el desacato. Y es que su desconocimiento absoluto del mundo le ofrece a Pinocho una visión absolutamente objetiva sobre lo absurdo del fascismo, del autoritarismo y del nacionalismo como medio de control, donde casi todos los pobladores ya son títeres de Mussolini. A mí nadie me controla, ¿quién te controla a ti?, revira Pinocho a uno de los feligreses cuando estos tienen su primer encuentro con esa marioneta viviente a la que consideran como obra del demonio. Su discurso pertinente contra el autoritarismo y el control de masas encuentra tristemente eco en nuestros días en gobiernos de ultraderecha en varias partes del mundo. La figura paterna, ya explorada en su ópera prima Cronos con el anticuario Jesús Gris y su nieta Aurora, así como en proyectos más comerciales como Hellboy con el demonio protagonista y el profesor Broom, o incluso en Titanes del Pacífico con el mariscal Stacker Pentecost y la joven y huérfana piloto Mako Mori, es puesta aquí como parte medular del relato, en donde el amor paterno-filial se ve inicialmente impedido por las inevitables expectativas que los padres depositan en sus vástagos, y que también de manera inevitable llevará en algún punto a la rebelión del niño frente al padre para encontrar un camino propio. Y es que Pinocho es un personaje radicalmente opuesto a Carlo, quien era completamente dócil frente a la educación familiar y religiosa, como bien lo demostraba su admiración y devoción hacia la figura de Geppetto tanto como padre como prodigioso carpintero, así como a la figura de Cristo que su padre construía y en la que veía la promesa y la esperanza de una vida eterna de dicha y alegría, siempre y cuando siguiera sus preceptos morales. En pocas palabras, a Carlo lo podemos considerar como ese niño perfecto en el que se convirtió la marioneta al final de la versión animada de Disney en 1940, mientras que el Pinocho de Guillermo del Toro, como un ser inmaculado en todo sentido, es un niño con la curiosidad inherente al ser humano en sus primeros años de vida. Incluso en un inicio parece irreverente y arrogante al imitar de manera juguetona la pose crucificada del Cristo, despojándola de la solemnidad que social y religiosamente se exige frente a la efigie del Hijo de Dios, tan solo para poco después inocentemente preguntar por qué le adoran y le cantan de manera tan fervorosa a esa inerte figura de madera, mientras que a él le temen, le odian y le rechazan. Como ya lo había hecho brevemente en La forma del agua, con ese homenaje al cine de oro de Hollywood a través de la ingenua pero tierna ensoñación del personaje de Eliza, Del Toro acude aquí a los números musicales que, aunque no todos resultan memorables, sí nos brinda un par de momentos que, además de ser incorporados de manera orgánica dentro de la trama, resultan genuinamente divertidos, entrañables y conmovedores, especialmente el tema Chao Papá. En su aproximación a temas oscuros y en su exploración de la naturaleza humana tan bella y terrible por partes iguales, se ve influenciada por el pesimismo filosófico de Schopenhauer a través de la figura de Sebastián J. Grillo y su fascinación por este autor con sus constantes frases como la vida es un intenso dolor. La obra lograda por Guillermo del Toro y su talentoso equipo de producción es un ejercicio sobresaliente que dinamita la absurda idea de que el cine de animación es exclusivamente para niños. Una pieza artística donde la técnica se coloca al servicio de un tratado vitalista sobre la muerte y el duelo en un contexto bélico y represivo, de una historia sobre la fragilidad de la vida y de la importancia de la muerte para que nuestra existencia cobre sentido como seres humanos, así como un canto a la desobediencia como una virtud que nos llevará hacia la libertad.